Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Si has estado atentos estos días al canal, habrás visto que hemos publicado la review del Xiaomi Mi 11 Ultra. Y al publicarla pasó algo bastante curioso, ¿no? Y es que una pregunta sobrevuela un poco a este terminal. Y la pregunta no es otra que, vale, comprarme un Xiaomi está muy bien, comprarme un Xiaomi de 500, de 200, de 800, de 300 euros está muy bien, pero ¿la gente se comprará un Xiaomi de 1.200 euros como este Mi 11 Ultra? Yo creo que en la review quedó bastante clara nuestra postura y nuestra idea sobre este terminal. Pero, ¿qué pasa si enfrentamos al teléfono Android, uno de los más caros y uno de los que más unidades vende, como es el Galaxy S21 Ultra, contra el Xiaomi Mi 11 Ultra? ¿Habrán diferencias? ¿Cuál es mejor? ¿Están justificados estos 1.200 euros? Vamos con el vídeo. Bueno, pues arrancamos y comenzamos con esta comparativa. Una comparativa interesante, sobre todo para eso, ¿no? Para ver a qué nivel está este Mi 11 Ultra. Ya vimos que es un gran teléfono, pero ¿se puede comparar contra lo mejor de la firma coreana Samsung? Pues bueno, hoy vamos a ver dónde están las diferencias entre estos dos teléfonos y al final ya os digo que me voy a mojar y voy a elegir el que más me gusta. Dicho esto, empezamos por el diseño. La verdad que nos encontramos con dos teléfonos grandes, dos teléfonos bastante pesados. Aquí en este sentido sí que es verdad que comparten bastante feeling. Ahora, eso sí, los dos son muy premium, creo que muy bonitos, con ligera curvatura en pantalla, bastante ergonómicos, bien fabricados. Yo la verdad que a mí me parecen dos teléfonos muy bonitos y que quedan muy bien a la mano. Es verdad, y esto hay que decirlo, que el Mi 11 Ultra es más distinto, ¿no? Sobre todo por la inclusión de la segunda pantalla. Ya sabéis que tiene una segunda pantalla en la parte trasera al lado de los modos de cámara. Es verdad que esto lo hace que sea algo menos, digamos, cómodo en algunas situaciones. El módulo de cámara del Samsung está mejor integrado, pero claro, no incluye esta segunda pantalla. Pero bueno, esto también hace algo distinto y diferencial, que algunos usuarios dirán, oye, pues a mí me gusta más el Xiaomi porque es más molón, porque es más distinto, porque tiene más efecto wow. Aunque otros usuarios dirán, oye, yo prefiero el Samsung, que es más equilibrado, no tiene esta cosa loca en la protuberancia de la cámara. Así que aquí os lo dejo a vuestro gusto. Pero hay que reconocer que los dos son grandísimos teléfonos en este sentido. Cosas importantes, los dos tienen resistencia al agua y al polvo, IP68, los dos tienen lector de huellas en pantalla, obviamente, y reconocimiento facial, aunque debo decir que me parece un poquito más rápido el de Xiaomi que no tanto el de Samsung. Como os digo, bastante pesados los dos, rondando prácticamente los 230 gramos. Y por el resto deciros que evidentemente ambos terminales se pueden personalizar a nivel de color. Ya sabéis que además Xiaomi tiene este acabado que a mí me gusta bastante, como rollo mármol, que creo que le queda muy bien y es algo bastante diferencial. Samsung ha optado por unos tonos bastante tradicionales, pero con el rollo este más mate, lo cual hace que sea un teléfono bastante limpio. En el diseño creo que los dos son dos de los mejores teléfonos que nos encontramos en el mercado, y ahí ya cada uno de vosotros que elija el que más le guste en función de sus gustos. Con esto vamos a pasar al hardware, y aquí hay algunas diferencias importantes. Nos encontramos, por un lado, con Samsung, con un procesador que ya conoceréis la mayoría de vosotros, el Exynos 2100, ya no es lo que yo preferiría, ya sabéis que yo preferiría siempre Qualcomm. 12 o 16 GB de memoria RAM, 128, 256 o 512 de almacenamiento UFS 3.1. Xiaomi pues tiene el Snapdragon 888, que para mí es el mejor procesador que encontramos en la actualidad, acompañado de 8 o 12 GB de RAM, un poquito menos, esto hay que decirlo. Samsung tiene algo más de RAM, tiene una configuración superior de 16, y luego para el almacenamiento tenemos 256 o 512 también con UFS 3.1. Baterías, tenemos 5.000 mAh para ambos, la verdad que muy buenas baterías para los dos, pero aquí es donde llega una de las diferencias más flagrantes de esta comparativa. 67 vatios de carga rápida para el Xiaomi, 67 vatios de carga rápida inalámbrica para el Xiaomi, 10 vatios de carga inalámbrica reversible, mientras que Samsung solo se queda con 25 vatios de carga rápida. Tiene 15 vatios de carga inalámbrica y reversible, carga inalámbrica reversible de 4,5 vatios. A esto hay que sumarle que el Samsung no viene con el cargador en la caja, con lo cual aquí la victoria por goleada es del Xiaomi, porque evidentemente tiene muchísima más carga rápida. Y además, al menos la unidad que nosotros hemos probado incluye el cargador. Igual cuando llegue a España no es así, pero de momento parece ser que sí. Así que
Yo creo que en el hardware el ganador para mí es el Xiaomi, primero por el Snapdragon 888 y luego por las velocidades de carga, donde no hay color entre uno y otro. Los dos son teléfonos 5G, última versión de Bluetooth, nos encontramos con NFC, muy bien, Dual SIM, así que en este sentido, genial la conectividad y el rendimiento, tampoco hemos visto grandes diferencias. Insisto, ¿prefiero el Snapdragon? Obviamente que sí. Esto no significa que el Samsung vaya mal ni que vayas a notar grandes diferencias entre un teléfono y el otro, porque os puedo asegurar que los dos vuelan y son realmente rápidos. Venga, vamos a hablar del software. Aquí no voy a indagar demasiado, porque ya os comenté en la review del Mi 11 Ultra que nosotros estamos con un terminal traído desde China, con lo cual tiene la ROM desde ahí, así que no me parece la experiencia final de software que tenemos que analizar, por eso voy a ir muy por encima en este apartado. Android 11 con MIUI 12.5 para el Xiaomi, que a algunos os gustará más o menos, pero está claro que MIUI ha llegado a un nivel muy alto, y por el otro lado tenemos Samsung con Android 11 también, con One UI 3.1, que también ha llegado a un nivel muy bueno, a mí particularmente me gusta mucho, y sí debo decir que creo que Samsung siempre tiene este puntito más, ¿no? Pues de Samsung DeX, de Samsung Pay, del ecosistema, ¿no? Que lo tiene más trabajado que el resto de marcas Android, con lo cual aquí sí creo que tiene un puntito de más Samsung por esta compatibilidad y por todo el ecosistema que nos ofrece, que no es un ecosistema como Apple, por ejemplo, que yo creo que es el top, pero sí que es mayor que Xiaomi, mayor que prácticamente todas las firmas que nos encontramos a día de hoy. Y con esto vamos a hablar de multimedia. Y aquí, bueno, ya os digo que vienen buenas noticias, porque son dos teléfonos increíbles en apartado multimedia. Para la pantalla nos encontramos con pocas diferencias, os lo digo desde ya porque realmente he notado muy poco las diferencias. Para Xiaomi tenemos un panel de 6,81 pulgadas, AMOLED, con Gorilla Glass Victus, 3200 x 1440, 120 Hz de tasa de refresco, HDR10 Plus y 515 píxeles por pulgada. Estas especificaciones os sonarán mucho en el Galaxy S21 porque son prácticamente cargadas. También tecnología AMOLED, en este caso Samsung le llama Dynamic AMOLED, pero bueno, más o menos es lo mismo. Resolución 2K, también nos encontramos con 515 píxeles por pulgada, exactamente los mismos píxeles que tenemos en el Xiaomi. Tenemos también 120 Hz, tenemos el mismo tamaño, tenemos 1500 nits de brillo, vamos, que son dos pantallas prácticamente calcadas en la teoría y en la práctica, porque lo estaréis viendo ahora comparando una al lado de la otra y yo honestamente me cuesta encontrar diferencias. No sean la misma pantalla, pero son hermanos gemelos. O sea, en este sentido hay muy pocas diferencias, los dos tienen curvatura en pantalla, tienen el lector de huellas también integrado en la pantalla, me flipan. Me parece que son dos pantallas espectaculares y para mí dos de las mejores del mercado, sin lugar a dudas. Tanto la de Xiaomi como la del Samsung, así que espectacular. Y yo aquí, para mí es un empate, porque si hay diferencias son tan pequeñas que apenas soy capaz de notarlas, con lo cual eso son muy buenas noticias y un excelente para ambos teléfonos. Como también es muy bueno el audio, me han sorprendido positivamente, tampoco hay grandes diferencias. Me ha parecido que el Samsung se escucha un pelín más alto, pero el Xiaomi se escucha también muy alto y muy bien, y muy rotundo, con matices. Creo que son dos muy buenos teléfonos de apartados multimedia y se nota, Cuando pagas más de 1000 euros por un teléfono, en detalles como este es donde ves que realmente ahí se han gastado un poquito más que lo que se gastan en los altavoces teléfonos de 700, 800 o 900 euros. La verdad que muy bien, ahí va un ejemplo y nada, doble altavoz para los dos y sin jack de 3,5. Jesus. I think I hurt someone. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. You okay there? Jesus. I think I hurt someone. Y ahora toca hablar de fotografía. Voy a intentar ir rápido con las especificaciones porque hay mucho que decir y voy a intentar resumir lo que a mí me han parecido las cámaras. Lo primero, si nos vamos con el Xiaomi, nos encontramos sensor de 50 megapíxeles en el principal, 48 megapíxeles para el gran angular y luego un teleobjetivo de 48 megapíxeles que nos permite un x5 óptico, nos permite un 120 por digital y nos permite grabar vídeo hasta 8K. Por parte de Samsung tenemos 108 megapíxeles en el sensor principal, 12 megapíxeles en el gran angular y luego dos objetivos más para el teleobjetivo con un x5 y un x10 que nos permite un zoom digital de hasta x100. Así que dicho esto, vamos al grano. Y mi resumen general es que hay muy pocas diferencias. Ya os lo anticipo, quien diga que aquí un teléfono le pega una paliza al otro, me parece que directamente miente, porque no se puede decir bajo ningún modo que uno es muy superior al otro. Hay detalles.
En las fotografías más tradicionales, más normales, yo lo que sí he notado es que en algunos puntos me ha gustado más el rango dinámico del Xiaomi. Creo que está un poquito más trabajado y que en algunas situaciones, especialmente en las altas luces, donde Samsung quema un poquito, Xiaomi saca un poquito más de luz y también en las zonas oscuras, pero bueno, la verdad que no son muchas diferencias, he ido muy al detalle, pero sí que tengo la sensación que el rango dinámico de Xiaomi es ligeramente mejor. Ahora bien, el nivel de detalle creo que es un poquito mejor de Samsung, pero insisto, es hilar muy fino entre ambos dispositivos porque realmente las fotos se parecen mucho. Hasta la interpretación del color, te diría que en la mayoría de ellas se parece bastante, aunque haya pequeñas diferencias, no hay diferencias enormes. Sí he notado un poco de diferencia en las fotografías nocturnas, donde pasa algo curioso. Me ha gustado más la fotografía nocturna de Samsung, a pesar de que sé que a muchos os gustará más la de Xiaomi. Y me explico. Xiaomi creo que consigue un poco más de luz. Las fotografías nocturnas son un poco más claras. O sea, las luces están como más subidas, pero también tiene algo más de ruido. Samsung creo que le da algo menos de luz, pero controla mucho mejor el ruido y controla también mejor las altas luces, donde Xiaomi quema un poquito en este caso en las fotografías nocturnas. Luego, por otro lado, el balance de blancos creo que Xiaomi lo hace más bonito, porque en fotografía nocturna tiende a amarillear todo un poco, pero es que muchas veces debe amarillar, porque hay elementos amarillos. Véase, las luces de las farolas de la mayoría de ciudades en las que hacemos fotografías son de color amarillo, con lo cual la fotografía tienen que estar de color amarillo. Xiaomi lo convierte más en blanquecino, lo cual hace que sea más bonito, pero es un poco falso, porque realmente debe mostrar ese color, cosa que sí he notado que hace Samsung. Luego es verdad que el zoom creo que es ligeramente mejor el de Samsung que el de Xiaomi, creo que es un pelín más nítido, intentando igualar el mismo tipo de zoom, pero me parece que es un pelín más nítido el de Samsung. Y también me ha gustado un poquito más el macro del Galaxy S21, la IA ahí como que hace un mejor trabajo. Dicho esto, insisto, las diferencias son ínfimas, pequeñísimas. Estamos delante de dos teléfonos prácticamente calcados en cuanto a experiencia fotográfica y son dos de los mejores en el panorama Android, de eso no hay mucha duda. Y con esto nos pasamos al vídeo. Los dos pueden grabar vídeo a 8K, pueden grabar vídeo a 4K 60 frames por segundo y la verdad que de una calidad muy top. Y aquí me ha sorprendido Xiaomi, porque yo esperaba que ganase Samsung. De hecho, Samsung hace un vídeo espectacular, pero me ha gustado la estabilización de Xiaomi a un nivel que no me esperaba, O sea, realmente muy buen trabajo por el vídeo y te diría que Xiaomi le gana a Samsung, en este caso en el vídeo de la cámara trasera. Y con esto nos vamos al selfie. Un selfie donde hay diferencias, obviamente. Nos encontramos con 20 megapíxeles para la cámara del Xiaomi, que puede grabar a 1080-60, mientras que Samsung tiene una cámara de 40 megapíxeles que también nos permite grabar a 1080-60. Aquí sí que me parece el selfie mejor, claramente, el de Samsung que no el de Xiaomi. Ahora bien, asterisco importante. Xiaomi tiene una cosa, que tiene una pantalla en la parte trasera, una segunda pantalla que te permite poder utilizar la cámara trasera para hacer selfies. ¿Por qué? Porque te permite encuadrarte con la pantalla y eso lo cambia todo. Claro, si comparamos hacerte un selfie con la cámara frontal del Samsung con la cámara trasera del Xiaomi, el Xiaomi gana de paliza, porque claro, tiene esta funcionalidad que le da un valor añadido. Ahora bien, si usamos la cámara frontal de los dos, para mí es mejor el selfie del Galaxy S21 Ultra, como también lo he notado un poquito más en el vídeo, aunque no hay grandes diferencias, y por eso os he grabado un vídeo con cada uno para que veáis la diferencia de bloguear con un Galaxy, de bloguear con un MI 11 Ultra y escuchéis también los micrófonos de ambos. Bueno, y como siempre ahí va la prueba que hacemos con la cámara delantera de ambos dispositivos y también para que escuchéis el micrófono. Como veis estoy andando con los dos, la verdad que moviéndose un poquito porque estoy andando bastante rápido para que veáis un poco la estabilización de la cámara en las diferentes situaciones y comparar el selfie de uno con el selfie de otro. Bueno, llegados al final, vamos a hablar del precio. Pues mirad, el precio del MI 11 Ultra no está de forma oficial en nuestro país, pero rondará los 1.200 euros, más o menos el precio aproximado al que lo podremos encontrar cuando llegue. A día de hoy lo puedes importar por un poquito menos, pero bueno, por encima de los 1.000 euros sin duda alguna, mientras que el Galaxy S21 Ultra tiene un precio oficial de 1.259 euros, aunque probablemente empezará a bajar de precio en poco, ¿no? Porque suele pasar bastante en Samsung. Con lo cual, el precio la verdad que no hace la diferencia. Son dos teléfonos muy caros y con muy poca diferencia de precio entre ambos. Y dicho esto, me voy a mojar. He dicho yo al principio de esta comparativa que me iba a mojar y que iba a elegir uno de los dos teléfonos. Pues bien, mi reflexión es la siguiente. Yo sí tengo que elegir entre el Mi 11 Ultra y el Galaxy S21 Ultra, yo me quedo con el Xiaomi. Yo prefiero el Mi 11 Ultra.
Me gusta más su hardware, me gusta mucho más sobre todo por la carga rápida, me parece que es diferencial este aspecto, me gusta más el procesador, me parece que el diseño es más diferencial, creo que es curioso lo de la segunda pantalla para poder utilizar la cámara principal para hacer selfies y yo elegiría el Xiaomi. Ahora bien, también debo reconocer que a mucha gente le recomendaría antes el Samsung. ¿Por qué? Porque el Xiaomi es un teléfono muy particular. No gustará a todo el mundo, es un poquito más pesado, la segunda pantalla pues a alguien igual no le mola mucho este módulo de cámara tan grande. No sé, yo puedo entender que no es un teléfono tan masivo y tan para todo el mundo como sí lo puede ser el Galaxy S21 Ultra, que además le acompaña un ecosistema mayor, etcétera, etcétera. Pero a mí, si lo tuviera que comprar, para mí me quedaría con el M11 Ultra. Y ahora me gustaría saber cuál os quedaríais vosotros de los dos. Lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y nada, lo estaré leyendo y a ver quién gana, ¿eh? Dejad, cuando alguien ponga ahí M11 Ultra o Galaxy S21 Ultra, dadle al like a ver qué comentario tiene más likes, si uno de Xiaomi o uno de Samsung. Nos vemos mañana con más, que esto ya sabéis que no para y hay mucho trabajo por hacer, no nos vamos a engañar. Nos vemos mañana, un abrazo, chao.